De acuerdo. Vamos a iniciar con la sesión bibliográfica. El nombre del artículo, Detailing the Effects of Polypharmacy in Psychiatry, Longitudinal Study of 320 Patients Hospitalized for Depression or Schizophrenia. Vamos a iniciar con algunos datos básicos acerca del artículo, primero con la polifarmacia. De acuerdo a la OMS, es el uso de rutina de 5 o más medicamentos, y en la OMS también especifican dos definiciones respecto a la polifarmacia. Primero, apropiada, que es la prescripción racional de múltiples medicamentos basados en la mejor evidencia disponible considerando factores individuales del paciente y el contexto, y también inapropiada, que es la prescripción irracional de múltiples medicamentos. Y en México, según las guías de práctica clínica de prescripción farmacológica, es el uso de más de 3 medicamentos. Respecto a la prevalencia, según la OMS se han hecho diversos estudios donde se ha identificado en diversos países, como en China, que es un 11.5%, y en Australia, que llega hasta el 43.3%. Y en México, algunos estudios, el más reciente publicado en la Revista de Salud Pública de México, en general la polifarmacia se encuentra en el 15.5% de la población utilizadora de servicios de salud. Estos porcentajes fueron similar entre hombres y mujeres, y el incremento generalmente es sostenido hasta los 50 años de edad, con un pico en el grupo entre 70 y 79 años de edad. Incluso en el artículo se identificó que los pacientes mayores o igual a 65 años tienen un riesgo de polifarmacia mayor en comparación con los pacientes menores de 45 años. La polifarmacia en psiquiatría, para la definición, se identificaron algunas definiciones propuestas por la National Association of State Mental Health Program Directors, que es una organización que se encuentra en Estados Unidos, que es la encargada de presentar los puntos de vista y preocupaciones de algunos temas en salud mental al Congreso de los Estados Unidos. Respecto a ellos, la definición en psiquiatría sería de 2 o más psicofármacos en un paciente, pero también lo dividen en diferentes clases. Primero, una categoría es una subdivisión que se conoce como misma clase, que sería el uso de más de una medicación de la misma clase. Un ejemplo sería utilizar un ISRS más otro ISRS. O la multiclase, que sería el uso de 2 medicamentos a dosis terapéutica de diferentes clases para el mismo grupo somático, como por ejemplo el valproato de magnesio más la olanzapina para el tratamiento de la manía. Adyuvante sería el uso de medicamentos para tratar los efectos adversos de otros medicamentos, como por ejemplo la trazadona para tratar el insomnio que fue generado por el uso de bupropión, o de aumento, que sería el uso de un medicamento a dosis inferior a la normal, junto con otros medicamentos de una clase diferente en dosis terapéutica completa para el mismo grupo de síntomas. Por ejemplo, la adición de una dosis baja de haloperidol en un paciente que responde parcialmente a la risperidona. Respecto a la prevalencia en psiquiatría, se ha identificado que al menos 1/3 de los pacientes cuentan con polifarmacia, es más frecuente en las mujeres y también es más frecuente en el adulto mayor. ¿Qué es en lo que impacta en el paciente el uso de la polifarmacia? Primero, en errores de medicación, por consecuente prescripción en cascada, mala adherencia al tratamiento, efectos adversos a medicamentos, aumento en la hospitalización y aumento también en la mortalidad. Algunas definiciones que son importantes para abordar esta sesión bibliográfica serían, primero, identificar el efecto adverso a un medicamento. Se va identificando según diversos estudios y análisis de los medicamentos que están todavía en fase de investigación. Se identifican algunos efectos que puede generar el medicamento. Después, otra definición sería la sospecha de una respuesta adversa a medicamento en la cual inicia alguna sintomatología en el paciente secundario a la adición de algún medicamento. La respuesta adversa al medicamento es cuando estamos seguros de que el medicamento fue el que provocó esa reacción adversa. Después, otra definición importante es la respuesta adversa inapropiada al medicamento, en la cual se identifican algunos síntomas que no fueron previamente identificados en la fase de investigación de algún medicamento. Sin embargo, por la utilización del medicamento se llega a sospechar que esa sería la causa.
Estas 4 definiciones son muy importantes porque todas deben de ser notificadas al Comité Nacional de Farmacovigilancia. Antes de llegar a este punto, cada institución debe de tener un comité de farmacovigilancia. En este caso, el doctor Ismael Aguilar es el encargado en esta institución para llegar a cabo la coordinación desde nuestra institución hasta el Comité Nacional de Farmacovigilancia. En un momento más, al término de la sesión, el doctor explicará algunas cosas al respecto de nuestra institución y el Comité de Farmacovigilancia. Respecto al estudio, en la revista que fue publicada, que es la European Archive Psychiatry Clinical Neuroscience, cuenta con un factor de impacto actual de 5.7. El artículo fue publicado en junio del 2022 y se encuentra entre las páginas 603 a las 619. Previamente, en los últimos 5 años, esta revista ha tenido un factor de impacto de 4.8. ¿Cuál fue el escenario del estudio? El escenario del estudio consistió en 320 pacientes en hospitalización aguda en 3 hospitales psiquiátricos, los cuales se encuentran en Suecia, que es donde se realizó el estudio, principalmente en el cantón de Zúrich y el cantón de Targau. Y en este total de la muestra se identificó a pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y trastorno depresivo mayor con criterios para la inclusión del estudio. Respecto al tema de ética, el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Cantón de Zúrich y el Cantón de Thurgau y se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes que ingresaron al estudio. Respecto a los conflictos de intereses, no hubo ningún conflicto de interés. Esto fue muy importante agregarlo debido a que se estuvieron analizando múltiples medicamentos, los cuales vamos a ver en un momento. ¿Cuál fue el objetivo general del estudio? Fue evaluar el tratamiento hospitalario agudo en los trastornos depresivos mayores y esquizofrenia, centrándose en estrategias terapéuticas, medicamentos, efectos secundarios adversos, curso temporal de la recuperación y eficacia de los tratamientos. El objetivo secundario fue una ponderación de las ventajas y desventajas de la polifarmacia. ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación en este artículo? ¿Cuál es la prevalencia de la polifarmacia en los 3 hospitales psiquiátricos? ¿Existe un patrón de tratamiento preferido o combinación para realizarlos? ¿Existe un patrón de tratamiento que tenga una tasa de éxito significativa en comparamiento con otro tipo de patrones de tratamiento? ¿Cuáles son las diferencias de eficacia entre polifarmacia y monoterapia? ¿En qué medida se puede explicar la polifarmacia a través de distintos factores como el diagnóstico, antecedentes, gravedad al inicio, edad y género? ¿Qué efectos secundarios adversos o combinaciones de efectos adversos son más comunes? ¿Qué efectos adversos se pueden relacionar con fármacos específicos o combinaciones específicas? ¿Y hasta qué punto se puede predecir los efectos adversos a partir de los datos clínicos, como combinaciones de fármacos, el diagnóstico, historia previa, sintomatología aguda, gravedad del inicio, edad o sexo? ¿Cuál fue la metodología del estudio? Según Feinstein, 1985, según el propósito general fue observacional, según el agente evaluado, analítico, según la asignación de agentes evaluados fue por encuesta, según la dirección del tiempo, longitudinal, según los componentes del grupo heterodémico. El estudio fue realizado de manera longitudinal y esta es la línea del tiempo que se realizó. Se realizó el estudio en un total de 5 semanas. En estas 5 semanas se aplicaron diferentes escalas. Al inicio, durante los primeros 10 días del estudio, se realizó una toma de muestra de sangre. Esta toma de muestra de sangre fue importante relatar en el estudio, sin embargo, no implica algún tipo de análisis al respecto, solamente la aplicación de la escala SATS, que es una escala de evitación y malestar social, que fue la que se aplicó dentro de los primeros días de hospitalización. Además de esto, se aplicaron otras escalas como la Hamilton-Dehn, la PANSS y la MEDIS, que es la Medication Side Effects, que fue realizada por el Hospital Psiquiátrico de Zúrich. Estas 3 escalas fueron aplicadas en el día 3, en el día 10, en el día 14, 21, 28 y 35, hasta finalización del estudio. Y la escala SATS, como les comenté, solamente fue aplicada desde el ingreso hasta el día 10. La muestra total de los pacientes fue de 320 pacientes hospitalizados en esos 3 hospitales
En esta muestra se dividió en pacientes con esquizofrenia y trastorno depresivo. Posteriormente fueron abreviados con F2 para esquizofrenia y F3 para trastorno depresivo mayor. En esquizofrenia fue un total de 94 pacientes y trastorno depresivo mayor 226 pacientes. La muestra fue compuesta por 142 varones y 178 mujeres. Para los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia fueron 47 hombres y 47 mujeres. En los pacientes con trastorno depresivo mayor, 95 hombres y 131 mujeres. El 7% ejercieron, 7 pacientes, que serían el 2.2%, ejercieron su derecho para dar por terminada su participación. Fueron principalmente los pacientes con trastorno depresivo mayor los que ejercieron su derecho. 80 pacientes con mejoría rápida, que serían el 25% del total de la muestra, fueron dados de alta entre el día 15 y 20º día, los cuales se les identificó como mejoradores rápidos, y 128 pacientes permanecieron hasta el final previsto del estudio, que sería las 5 semanas, y se conocieron o identificaron como mejoradores tardíos o no mejoradores. Entre estos pacientes se identificaron 43 con diagnóstico de esquizofrenia y 85 con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. ¿Cuál fue la gravedad al inicio de los pacientes? La gravedad de inicio en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se identificaron 20 casos leves, 51 casos moderados, 23 casos graves y 31 casos con Hamilton de moderado grave, que serían el 33% de la muestra. La gravedad del inicio de los pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor fueron 62 casos leves, 79 casos moderados y 85 casos graves en la escala de Hamilton D. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión en los pacientes? Para los criterios de inclusión fue una puntuación mínima de 21 para la escala PANSS y una puntuación mínima de 15 para la Hamilton D. Los criterios de exclusión fueron diagnósticos secundarios, antecedentes orgánicos o abuso de sustancias psicoactivas. El del 70 al 80% fueron elegibles para el estudio. ¿Cuáles fueron las variables? Las independientes fueron trastorno depresivo mayor y esquizofrenia, y las variables dependientes fueron efectos adversos leves, efectos adversos moderados, efectos adversos graves y sin efectos adversos. Para el análisis, los datos se originaron a partir de las puntuaciones de los instrumentos que previamente se comentaron, serían la escala SATS, Hamilton D, PANSS y MEDIS. Los datos se resumieron para cada paciente individualmente en términos de síndrome multidimensional y puntuajes de efectos secundarios. Para esto se aplicó un puntuaje SK en cuanto a diversas síndromes, que serían del sueño, apetito, sexualidad, gastrointestinal, cardiorrespiratorio, autonómico, psicosomático, trastorno neurológico y cardiovasculares, los cuales fueron evaluados por medio de la escala MEDIS, o también conocida como Medical Side Effects. En específico, se clasificaron en SK menor a 10 sin efectos adversos, de 10 a 30 efectos secundarios leves, de 30 a 40 efectos secundarios moderados, 40 a 50 secundarios graves y mayor a 50 efectos secundarios muy graves. También se realizó un análisis por medio de redes neuronales, aparte de los análisis lineales. Para las redes neuronales, un objetivo fue aprender el desarrollo de efectos adversos en función de los datos clínicos para establecer modelos de predicción mediante el análisis de redes neuronales. La precisión alcanzable depende esencialmente de la información incluida, la calidad de los datos subyacentes y la cantidad de capas intermedias implementadas para modelar las interacciones no lineales. En específico, una manera muy básica de entender las redes neuronales, tenemos que tener diferentes tipos de datos para lograr realizarlas. Primero serían los datos de entrada, o también conocida como input. En los datos de entrada tenemos que ingresar las variables independientes y a partir de eso empezar a especificar o acomodar otras variables, que serían las capas ocultas, que serían las capas más importantes para la conclusión de una toma de decisión respecto a los datos de salida, o también output. Entonces ingresamos datos de entrada, después las capas ocultas, y al final vamos a obtener un resultado dependiendo de la combinación de las múltiples variables. En un momento más vamos a comentar cómo fue realizado en este estudio. Para los análisis estadísticos se utilizó el software de análisis SAS-STAT 9.3 de SAS Institute Inc. para el análisis de mediciones repetidas, y el paquete estadístico SPSS25 de IBM junto con PROSH HP Neural de SAS Enterprise Miner 15.1 para el análisis de redes neuronales.
Resultados. Polifarmacia. La polifarmacia fue omnipresente en el estudio. Se identificaron 328 medicamentos diferentes con sus nombres comerciales, con un total de 236 compuestos activos diferentes. En promedio recibieron 4.5 más menos 2.6 medicamentos consistentes en 3.3 más menos 1.8 psicotrópicos, 0.79 más menos 1.1 medicamentos para aliviar efectos adversos y 0.41 más menos 0.89 medicamentos somáticos. La psicoterapia sin tratamiento farmacológico fue solamente del 2.7% para los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y del 3% para los pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. La monoterapia farmacológica fue solamente del 9.7% para los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y del 15.6% para los pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. En los hospitales, ¿qué fue lo que se identificó? En 2 hospitales fue muy similar la cantidad de medicamentos. Aquí en un hospital fueron 4.82 y en el otro 4.85 y más menos 2.6 o 3.32. El tercer hospital mostró un uso significativamente menor, 3.22 más menos 2.01. La diferencia no pudo explicarse por las diferencias en la gravedad de inicio del estudio. Esto fue muy importante destacarlo porque a pesar de la gravedad con la que ingresara el paciente según las escalas aplicadas, que fuera leve, moderado o grave, no implicó alguna diferencia respecto al inicio del tratamiento farmacológico. El modelo de predicción lineal que se realizó, que incluía los parámetros de género, edad, diagnóstico, hospital y gravedad al inicio, solamente explicó el 14.1% de las variaciones observadas entre sujetos, y un análisis del parámetro psiquiatra a cargo dio como resultado hasta el 21% de la variancia explicable. El 65% del tratamiento de polifarmacia era simplemente aleatorio, es decir, no pudo ser explicado en estos 3 hospitales por alguna de las variables previas. Que se identificó, además, estas gráficas nos muestran la cantidad de medicamentos que fueron utilizados en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Como observamos, solamente el 3% recibió 0 medicamentos, es decir, los pacientes que fueron tratados con psicoterapia, 10% recibieron un medicamento solamente, tratados en monoterapia, y 24% recibieron 2 medicamentos, 21% 3, 15% 4 y 5 serían el 14%. Para los pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, 4% recibieron 0 medicamentos, solamente fueron tratados con psicoterapia, 15% fueron tratados con un medicamento, 22% con 2, 21% con 3, 15% con 4 y 11% con 5. ¿Cuál fue la diferencia respecto al género? Los hombres recibieron, 4% recibieron 0 medicamentos, 7% 1, 20% 2, 18% 3, 11% 4, 12% 5 y 28% más de 5 fármacos. Para las mujeres recibieron el 2%, recibieron 0 medicamentos, fueron tratados con psicoterapia, el 5% fueron tratados con un medicamento, 11% con 2, 13% con 3, 18% con 4 y con 5 el 14% y 37% con más de 5 fármacos. En los pacientes con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor leve fueron tratados 5% con 0 medicamentos, 7% con 1, 19% con 2, 14% con 3, 21% con 4, 8% con 5 y 26% con más de 5. ¿Cuáles fueron las combinaciones de medicamentos que se identificaron con mayor prevalencia? 4.5 medicamentos simultáneos por paciente fue la media, y en numerosas combinaciones. Las principales combinaciones o la principal fue la utilización de antidepresivos con antipsicóticos. En los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia se identificó esta combinación en el 42.6%. ¿En qué se dividía este porcentaje? El 9.6% antipsicótico más al menos un antidepresivo, y el 33% 2 o más antipsicóticos más al menos un antidepresivo. En los pacientes con trastorno depresivo mayor,
49.1% tuvieron esta combinación y se dividió en 19.9% un antidepresivo más al menos un antipsicótico y el 29.2% dos o más antidepresivos más al menos un antipsicótico. También las benzodiazepinas fueron un tratamiento generalmente complementario, en el cual se identificó los pacientes F2 con 28.7% y F3 29.2%. ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? En los pacientes con diagnóstico F3 fue una reducción del 50% de la puntuación inicial de la Hamilton D, y los pacientes con diagnóstico F2 fue una reducción del 40% de la puntuación inicial del PANSS. El tratamiento agudo bajo un régimen de polifarmacia fue del 62.2%, el cual se dividió en pacientes F2 con 25.5% y F3 36.7%. La monoterapia o psicoterapia sola en pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, la tasa de respuesta fue del 44.2%. Las diferencias del resultado observado entre polifarmacia y monoterapia no alcanzaron significancia estadística con una P de .1559. La tasa de respuestas exhibieron una caída general de alrededor 40% en comparación con lo que eran los estándares hace 20 años aproximadamente. ¿Cuáles fueron los efectos adversos que se identificaron? La mayoría de los pacientes experimentaron efectos adversos significativos inducidos por psicotrópicos. Los leves, los pacientes F2 87.3%, F3 83.5%, moderados con diagnóstico F2 47.9%, F3 46.4% y graves F2 39.4% y F3 37.1%. Las mujeres informaron efectos adversos más graves, serían el 42.1% frente a 32.1%, lo cual se asocia al hecho de recibir más fármacos, como observamos en la gráfica anterior. Las mujeres recibieron un promedio de 4.86 más menos 2.5 fármacos. Efectos adversos estaban estrechamente relacionados con la cantidad de medicamentos, con una P del .0005. Los pacientes en monoterapia experimentaron menos efectos adversos, con una P del .0112. Los trastornos neurológicos se identificaron solamente en un paciente en monoterapia y 103 pacientes en polifarmacia, y solo en 2 pacientes en monoterapia y frente a los 97 pacientes en polifarmacia. Los porcentajes de pacientes con diagnóstico F2 que reportaron efectos adversos. Estas fueron los síndromes en los que se clasificaron o categorizaron, incluyendo la sexualidad, alteraciones autonómicas, cardiorrespiratorias, trastornos psicosomáticos del apetito, gastrointestinales, neurológicos, alteraciones del sueño y cardiovasculares. Fue importante valorarlo en el día 1 y en el día 10 porque es donde más hay incidencia de efectos adversos. Como vemos, se hicieron valoraciones en el día 10 nuevamente porque se identificó que los efectos adversos o los porcentajes se mantenían constantes al menos hasta este día. ¿Y cuál fue el porcentaje de efectos adversos identificados? Fue en esta categoría para cada una de estas categorías. En los pacientes con diagnóstico F3 se identificaron también los efectos adversos desde el día 1 y se realizó otra vez otra escala MEDIS para el día 10 en la cual se mantenían constantes generalmente. Y la cantidad de efectos adversos en porcentaje que fueron identificadas. ¿Cuáles fueron las alteraciones que más prevalencia tuvieron en este estudio? Las alteraciones cardiovasculares se dividieron en ambos grupos de pacientes, los pacientes con diagnóstico F2 y F3, que no presentaron algún tipo de efecto adverso. El 9.2% no incluyeron efectos adversos o no desarrollaron efectos adversos, y los pacientes F3 el 27.7%, identificándose una gran cantidad de alteraciones cardiovasculares al respecto. Y en los pacientes con diagnóstico F3 se identificó que eran principalmente moderados. También en las alteraciones del sueño, los pacientes con diagnóstico F3 o trastorno depresivo mayor se identificó hasta el 37.9%, es decir, la mayor cantidad de efectos adversos se debieron a alteraciones del sueño, entre otras alteraciones como las alteraciones del apetito, que fueron menos reportadas en los pacientes con ambos grupos de diagnósticos.
Las alteraciones gastrointestinales, como observamos, también tienen una cierta correlación en ambos diagnósticos, y en las alteraciones neurológicas fueron más altas en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. El objetivo del estudio fue identificar los fármacos o combinaciones que más contribuyeron al desarrollo y la progresión de los efectos adversos. Sin embargo, para la cantidad de pacientes y efectos adversos no fue viable poder realizar el estudio de los efectos adversos leves o moderados. Por tal motivo tuvieron que hacer el estudio más simplificado. Entonces se enfocaron en pacientes solamente con efectos adversos neurológicos o cardiovasculares, de graves o muy graves. En los efectos adversos neurológicos se identificó un total de 49 pacientes, 19 hombres y 30 mujeres. Y efectos adversos cardiovasculares se identificaron un total de 138 pacientes, 58 hombres y 80 mujeres. Como vemos, la prevalencia de las mujeres fue más alta en ambos grupos diagnósticos y también en ambos grupos de efectos adversos. ¿Cuál fue el principal medicamento que se identificó en estos grupos de efectos adversos graves o muy graves, neurológicos o cardiovasculares? La quetiapina representó un 40% de los efectos adversos neurológicos, solamente en el grupo neurológico. Para el grupo de efectos adversos cardiovasculares no se identificó ningún medicamento en específico o que tuviera mayor incidencia. Para los pacientes tratados solamente en monoterapia, se identificó principalmente a la quetiapina, escitalopram y mirtazapina para ambos grupos diagnósticos o con efectos adversos que serían los neurológicos o cardiovasculares. ¿Cuál fue la predicción? Para la predicción de patrones de efectos secundarios mediante análisis de redes neuronales se tuvieron que ingresar los datos como previamente les comenté. ¿Cuáles fueron los datos de input? Fueron 40 fármacos más comunes, serían en total 21 antipsicóticos y 19 antidepresivos. Como les mencioné en un inicio, se identificaron más de 300 fármacos, sin embargo, para que fuera más exacto el estudio se tuvo que reducir a los 40 fármacos más comunes. Estos fueron los datos de entrada. En los datos o las capas ocultas se tuvieron que ingresar múltiples variables. Cada capa debe estar organizada según el tipo de variable, es decir, en la edad se tuvieron que ingresar los diferentes grupos de edades identificados en el estudio, en el sexo, los dos diferentes tipos de sexo que se incluyeron tanto hombres como mujeres, los diferentes diagnósticos, trastorno depresivo mayor y esquizofrenia, y también la historia previa que fue evaluado por la escala SATS, la gravedad al inicio de cada diagnóstico y la cantidad de medicamentos que fueron utilizados para cada paciente. Se van correlacionando cada variable desde los datos de entrada hasta que posteriormente nos van dando un dato de salida o un dato de predicción para los efectos adversos que serían neurológicos, psicosomáticos y cardiovasculares, como se tuvo que hacer más simplificado. ¿Cuáles fueron los resultados del análisis de redes neuronales? Los efectos adversos se identificó que la principal variable para determinar un efecto adverso fue hasta del 42% por medio de análisis neuronales. El diagnóstico implicó un 24%, el género un 18% y las otras variables que fueron incluidas solamente se identificaron en un 16%. La discusión en el artículo es que la polifarmacia es el régimen de tratamiento de elección en los pacientes psiquiátricos, mientras que la monoterapia y la psicoterapia no parecen ser opciones de tratamiento. Rara vez se encuentran pacientes que reciben menos de 2 fármacos, incluso en los casos de depresión leve, como lo observamos en la gráfica de trastorno depresivo mayor leve. El psiquiatra a cargo del tratamiento resultó ser el principal factor determinante en el régimen de tratamiento elegido, seguido del género, edad y diagnóstico. La incidencia fue de 2 a 3 veces mayor de reacciones adversas con polifarmacia. Rara vez se utilizó el mismo régimen de tratamiento en más de 3 pacientes y no hubo ventaja de la polifarmacia sobre la monoterapia. Como observamos en un inicio, también se identificó que las tasas de respuesta para polifarmacia eran del 60% y las tasas de respuesta en monoterapia eran del 40%, es decir, con una diferencia aproximada de un 20%. Sin embargo, en monoterapia desarrollaron menos efectos adversos, es decir, no fue justificable la utilización de polifarmacia por la incidencia de los efectos adversos. ¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio?
En el estudio, una de las limitaciones fue el procedimiento de reclutamiento elegido, y otra de las más importantes es que no se pudo analizar los efectos adversos dependiendo de la dosis. Es decir, uno de los principales medicamentos fue identificado como la quetiapina, que había más incidencia en los efectos adversos neurológicos. Sin embargo, no se pudo medir la cantidad o la dosis de la quetiapina para que se desarrollaran esos efectos adversos, y se tuvo que depender solamente de la frecuencia o la utilización de la quetiapina. Y sería todo al respecto. Gracias. Bien, pues muchas gracias.